¿Desde dónde nos está viendo? Desde ahorita, sí, en el alto. Ah, Vivo en el estás en alto. el Alto, María. ¿Eres paseña? Sí, sí. Ah, ya, ya, ¿no? Estás soleando ahorita, ¿no? Sí, está soleando y ayer, como usted dijo, sí estaba granizando un poco por la tarde, estaba nublado y estaba lloviendo. Sí, pues ha cambiado el tiempo, no sé, con las lluvias a veces el día, bueno, estas épocas ya no se van a estar con las lluvias ya, ¿no? Pero ahora se está extendiéndose. Ujú. A ver, ¿qué tal Daisy? Buenos días. Sí, eso es sincero. Daisy, ¿desde dónde? Dicen, estoy aquí en el sur de Potosí, dicen, Sucre, Potosí. Ah, no, en el sur de Potosí, aquí en el distrito de Atocha, dicen. ah, distrito Atocha. ¿Qué tal está Atocha? Atocha no es solamente no es el solcito, no es, pero más tarde yo creo que va a ser viento porque el cielo está lleno de celaje, dicen. Ay, mira, a ver. Sí, pues, bueno, en ese lado pues hace mucho frío, ¿no? En época de helada. Sí, Es sí, más, dicen es frío, y ya ha empezado yo creo que el frío, porque amaneció fríoso, pero el cielo está sonriente a estas horas. bueno, sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Algunos hemos nacido en estas tierras frías y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que aguantarnos nomás, pues, ¿no? Adecuarnos. Sí, Y los que han sí, vivido, pues los que sí. han nacido en Oriente, bueno, también, ¿no? Adaptarse nomás también al calor, así, ¿no? Sí, pues no hay de otra, ¿no? Dicen. Ya. Bien, mis estimados participantes, esta es nuestra tercera sesión y bueno, la siguiente semana estaríamos concluyendo. Entonces, aguantar nomás, una semanita más y bueno, cumplimos después. Ya espero que hayan estado entregando sus trabajitos, porque eso es bien importante. Ya, entonces, esta semana también igual. La semana que viene también se va a colgar, ¿no? A la plataforma, los trabajos. Y bueno, esta noche vamos a tener algunas aclaraciones también con más profundidad y vamos a hablar también del trabajo. ¿Ya? Entonces en este momento ya vamos a iniciar, ya somos como 5 participantes conmigo más. Espero que los demás estén interesados también. Ojo, la asistencia de día es bien importante, ¿no? Es bien importante, se controla. Lo que se toma asistencia se manda a la plataforma y esos son los que toman en cuenta los del sí, los organizadores, ¿no? Toman en cuenta eso. Bien, entonces, permítanme presentar, por favor, un ratito. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos una vez más. Entonces, a ver, permítanme presentar. Muy bien. De hecho, deben estar viendo, ¿no? Esta presentación, ¿me pueden confirmar? Sí, dicen, se ve. Ok, muy bien. Por si acaso he compartido también, ya les he compartido en el grupo de WhatsApp dos unidades. La primera unidad está en la plataforma por si acaso. Entonces, la unidad 2 y 3 las diapositivas están ya en el grupo de WhatsApp. Ahí es donde ustedes también pueden revisar. ¿Ya? Bien. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar acerca de textos dialogados y de redacción científica. ¿Ya? Y dentro de eso está, por ejemplo, las normas APAS, cómo vamos a citar, ya que son las citas directas, indirectas, las paráfrasis, en fin, ¿no? Entonces, en eso vamos a enfocarnos en esta clase. Para lo cual tenemos acá como objetivos, ¿no? de esta sesión es la integración rigurosa, ¿no? En otras palabras, vamos a articular lo que son las citas directas y paráfrasis conforme a las normas APA, la séptima edición. También hablaremos sobre las voces externas, donde hablamos de conectar autores y actores en la formulación del problema.
Veremos también la coherencia textual, demostrar al literal múltiples perspectivas académicas, ¿no? Entonces estos tres ejes lo vamos a ver, en base a estos vamos a desarrollar también en esta sesión. Entonces, para analizarnos, estamos ya en textos como entrelazamiento de voces, ¿ya? Hay un autor que, ¿no?, sostiene, indica, por ejemplo, en el año 1981, desde Bakhtin, dice, ¿no?, todo texto es un entramado de voces que dialogan. El investigador no escribe en soledad, sino que se sitúa en una red de discursos previos, ¿no? Entonces el autor, dentro de un párrafo o dentro de una relación académica, el autor obviamente, digamos, se basa en los discursos de los autores, ¿ya? Y también hace un aporte, ¿no?, propia en base a esos discursos, en base a esos conocimientos que tiene el autor, ¿no?, que ha leído, que se ha cerciorado. Entonces puede plantear, ¿no?, su propia teoría, ¿no?, pero siempre partiendo de algunos autores o de algunas teorías que requiere su tema. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, diálogo con autores, ¿no?, como ustedes pueden apreciar. Dice citar, parafrasear o confrontar teorías y hallazgos anteriores. En una investigación científica, ya sea en un artículo, una tesis, una maestría, un doctorado, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Mediante citas y parafraseos tenemos que confrontar las teorías, ¿ya?, con los hallazgos que nosotros vamos a investigar. Sabemos que esas teorías son como guías, ¿ya? Entonces, como guías, ¿no?, nosotros como investigadores también tenemos que salir al campo de investigación, donde tenemos que hacer recolecciones de informaciones, ¿no? Una vez hallado las informaciones, prácticamente son hallazgos, y estos hallazgos nosotros tenemos que confrontar con las teorías que hemos recabado, ¿no?, con lo que nos está guiando nuestra investigación. Eso es, ¿no?, diálogos con autores. Por otro lado, tenemos también diálogos con actores, ¿ya? Diálogo con actores, donde están, por ejemplo, las entrevistas. Y en las entrevistas tenemos entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. También tenemos testimonios de las personas, ¿no?, que han visto, ¿no?, los hechos reales, ¿no? También están las narrativas que nosotros tenemos que narrar, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han dicho? ¿Qué es lo que ellos nos han manifestado, ¿no?, en este caso los participantes, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre los diálogos con autores y diálogo con actores, ¿no? Obviamente nosotros como investigadores tenemos que basarnos en esos dos puntos bien importantes, ¿no? Hallar teorías, ya, y confrontar con los hallazgos. Y por otro lado, diálogo con actores, donde nosotros tenemos que ir a través de instrumentos de investigación o técnicas de investigación, tenemos que recolectar las informaciones y tenemos que dialogar, ¿no?, a través de entrevistas, a través de testimonios y a través de narrativas, ¿no?, de los participantes. Bien. En este análisis dialógico veremos, por ejemplo, las voces académicas, donde están las teorías, los marcos conceptuales. Por otro lado está la interacción, la construcción conjunta, ¿ya? Y en el número 3 está voces empíricas, experiencias concretas, y en el 4 están nuevas interpretaciones, lo cual va a desenfocar en lo que es reflexión crítica. Bien, en este sentido vamos a ver algunas, bajo estos parámetros que estamos viendo, bajo estos criterios, vamos a ver algunos ejemplos que yo he preparado en Word. Permítanme también presentar, por favor. Bueno, primeramente vamos a ver la diferencia entre citar y parafrasear, ¿no? Ahí tenemos que citar. Como ahí mismo indica definición, reproducir de manera literal las palabras de un autor, respetando su forma original.
Ya, eso es, ¿no?, en sí citar. Obviamente, como es una cita, va entre comillas. Por eso dice uso, se coloca entre comillas o en formato de cita acompañados de la referencia correspondiente. Ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, un ejemplito tenemos. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Es una cita directa, es una cita que está entre comillas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos citar Freire, ¿no? Freire, 1900, vamos a poner coma, 1970, página 30, ¿no? Es extraído de esa página y es obviamente demostrado mediante la comida, ¿no? Eso es una cita directa. Ahora veamos también parafrasear. ¿Cómo podemos parafrasear? Pero ahí dice, la definición indica que expresa con tus propias palabras la idea de un autor. Es decir, nosotros tenemos que tomar la idea del autor y tenemos que expresar con nuestras propias palabras, ¿no? Como dice ahí, manteniendo el sentido original, pero modificando la forma. Uso, no se usan comillas, pero sí se debe dar crédito al autor. Ejemplo, Paulo Freire, abrimos comillas, signos de paréntesis, le ponemos el año de 1970, cerramos paréntesis y colocamos una coma. Sostiene que la educación no transforma directamente la realidad, sino que forma a las personas que serán capaces de hacerlo. Entonces, esto ya es un parafraseo. No estamos colocando, por ejemplo, la página del autor, ¿no?, la página de donde hemos extraído. No, simplemente estamos citando ya el año 1970, ¿no? Pero estamos utilizando nuestra interpretación, ¿no?, bajo la idea del autor, ¿no?, sin salirnos del sentido, ¿no?, de la idea principal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre lo que es la cita con comillas y lo que es el parafrasear, ¿no?, sin comillas. Ahora sí, vemos, por ejemplo, lo que decíamos, las voces académicos, ¿no? Nos estamos centrando acá, por si acaso, aquí, en el análisis dialógico, ¿no?, donde hemos dicho voces académicas. Número 1, 2, interacción. 3, voces empíricas. 4, nuevas interpretaciones. Bien, ahí estamos, ¿no? Voces académicos. Ya, aquí vamos a poner que se nos ha olvidado el acento. Voces académicos. Muy bien, teorías y marcos conceptuales. ¿En qué consiste, por ejemplo, los marcos conceptuales o conceptos académicos? ¿No? A eso me voy. Definición. Son las nociones o nociones básicos que delimitan y explican un fenómeno. Funcionan como las piezas fundamentales del lenguaje científico. Ejemplo, en un estudio sobre educación intercultural, cuando hablamos de una educación intercultural basado en bilingüe, ¿no?, puede ser aymara, quechua, o puede ser inglés, guaraní, no sé. Los conceptos académicos podrían ser plurilingüismo, dicen, a ver, ahí están los conceptos, ¿no? Podrían ser plurilingüismo, la revitalización lingüística y equidad educativa, ¿no? Estos términos se definen con precisión para evitar ambigüedad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, conceptos académicos. Eso ya tenemos que definir bajo autores, ¿no?, bajo autores, pero subtitulados, ¿no?, ya sea en un artículo, ya sea en un ensayo, ya sea en una monografía, una tesis, maestría o doctorado. Conceptos, desarrollar conceptos. Luego viene, por ejemplo, las teorías, ¿no? Puede haber muchas teorías, ¿verdad? Entonces tenemos acá definición. Conjunto organizado de principios y proposiciones que explican un fenómeno. Una teoría ofrece un marco interpretativo más amplio que un concepto, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky, lo cual explica cómo el aprendizaje se da en interacción con otros y con el entorno cultural. Esta es una teoría de Vygotsky. Entonces nosotros tenemos que orientar nuestras investigaciones a ciertas teorías, ¿no?
Es dependiendo, digamos, cómo nosotros queramos hacer una investigación, ¿no? Si pertenece, digamos, a una ciencia de la salud, o ciencias sociales, o ciencias exactas, ¿no? Entonces, siempre hay teorías, ¿ya? Siempre hay teorías que van a fundamentar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Por otro lado, por ejemplo, está la teoría crítica de la educación, ¿no? De Gilles Freire, donde sostiene que la escuela debe ser un espacio de transformación social y emancipación, ¿no? Entonces, mira, tenemos muchas teorías, ya, muchas teorías, como ustedes pueden, ¿no?, recabar, ¿no?, de acuerdo a su investigación, ¿no? Entonces, estas teorías también tienen que estar, ¿no?, enfocados bajo autores, ¿no?, con citas, con parafraseos, etc. Luego tenemos lo que es marcos conceptuales. Marcos conceptuales. Definición. Es la sección de un trabajo académico donde se integran conceptos y teorías relevantes para fundamentar la investigación. Sirve como mapa que orienta al estudio. Ejemplo, en una tesis sobre enseñanza de la Aymara, ¿ya?, se define conceptos como jergas urbanas, competencias comunicativas, currículum plurilingüe, ¿no? Se articulan teorías como la sociolingüística interaccional y la pedagogía plurilingüe. El marco conceptual muestra cómo estos elementos se relacionan para justificar la propuesta directa, ¿ya? Entonces, en el marco teórico nosotros tenemos que buscar los conceptos, ¿ya?, marcos conceptuales, como en este caso estamos definiendo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera tenemos que aplicar, ¿no?, en nuestras investigaciones, ya sea en monografías, tesis, ensayos, artículos, ¿ya? Así. Un ratito, a ver, está ingresando alguien que ingresar. Admitir. Eso sería, por ejemplo, en relación, ¿no?, a voces académicas, ¿no?, tomando en cuenta como los conceptos académicos, las teorías y como también los marcos conceptuales. El marco teórico básicamente se basa en esto, ¿no?, en estos elementos. También tenemos como la interacción, número 2, ¿no? Estamos en este aspecto, aquí estamos, ¿no? Aquí en el número 2, interacción, construcción conjunta, dice, ¿no? Interacción y construcción conjunta. Entonces estamos en ese paso. La interacción, ¿qué nos permite la interacción? Como dice ahí, ¿no?, es un proceso comunicativo en el que dos o más personas intercambian información, significados y acciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos aprovechar un intercambio de información con una persona que vamos a entrevistar o vamos a dialogar, ¿no? Entonces eso es interacción, es un proceso comunicativo. ¿Qué características tiene, pues, la interacción? Por un lado es dinámica y recíproca, ¿no? Es una comunicación de ida y vuelta entre emisor y receptor, ¿no? Bueno, puede ser verbal, no verbal o mediada por tecnologías, ¿no? Puede ser verbal, por ejemplo, en este momento yo puedo conversar con alguien, ¿no?, físicamente, con alguien, una persona en la calle me puede encontrar, o puedo ir, por ejemplo, a hacer una entrevista en una calle, o salir a una investigación de campo, ¿ya? O puede ser también no verbal, ¿no?, que yo puedo mandar un comunicado, por ejemplo, ¿no? O si no, a ver, muchos, por ejemplo, tenemos las características de enviar, ¿no?, por vía, ¿no?, WhatsApp, ¿no?, algunas entrevistas, lo podemos hacer por algunos medios digitales, entonces eso es no verbal, ¿verdad? Una especie de carta. ¿Ya? Y puede ser también mediadas por tecnologías, en este caso que dice, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Obviamente, la tecnología ahora nos ayuda bastante, ¿no?, para recabar informaciones. No es necesario, por ejemplo, ir siempre, por ejemplo, a ir a hacer una encuesta a un instituto
a una universidad o las aulas, ¿no? Ahora basta que tengas, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, contacto, y puedes enviar, ¿no? Tus encuestas, tus entrevistas a través de algunas plataformas, ¿no? De algunas aplicaciones, y esto te permite, ¿no? Una comunicación no verbal, ¿no? Bien, como dice también acá, ¿no? Genera aprendizaje social y cultural. Ejemplo académico, en una clase de lengua aymara, puede ser quechua o puede ser inglés, la interacción ocurre cuando el docente pregunta, ¿cómo se dice casa en aymara? ¿No? ¿Cómo se dice casa en aymara? ¿No? Y los estudiantes responden, uta. Este intercambio permite construir conocimientos lingüísticos, ¿no ven? Eso es lo que te permite. Y así puede haber, por ejemplo, otro tipo de conocimientos, pero siempre de acuerdo a su pertenencia académica, ¿no? En ese caso más estoy hablando quizás del aspecto lingüístico, ¿no? Yo como lingüista, pero también puede ser, por ejemplo, en aspecto, digamos, de ciencias de la salud, de ingeniería, en fin, ¿no? Como docente también, como maestro, ¿no? Entonces siempre tomando en cuenta, ¿no? De acuerdo a mi necesidad. Y recién están ingresando los compañeros. En eso, digamos, se caracteriza la interacción, ¿no? En una respuesta, en una conversación mutua, recíproco, de ida y vuelta, de emisor y receptor. Vemos también la construcción conjunta, ¿ya? La construcción conjunta, ¿ya? En este caso, estamos en este caso. Estamos en esto, ¿no? A ver, interacción, voces empíricas, experiencias concretas, acá, construcción conjunta, dice, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, interacción, construcción conjunta. ¿En qué consiste eso? Definición, proceso mediante el cual los participantes elaboran significados, soluciones o productos de manera colaborativa. ¿Qué características va a tener? Implica negociación de sentidos, requiere cooperación y aportes complementarios, va más allá del intercambio, produce algo nuevo compartido. Ejemplo académico. En un taller de investigación los estudiantes y el docente diseñan juntos una matriz de operacionalización de variables. Cada uno aporta ideas y al final se obtiene un instrumento consensuado que ninguno habría logrado por sí solos, ¿no? Entonces, eso por ejemplo en un taller de investigación, ¿no? Va a implicar una construcción conjunta, podemos trabajar en conjunto y podemos solucionar, ¿no? Primeramente plantearnos una hipótesis, ¿ya? Y luego, por ejemplo, segmentarlo, ¿no? A través de la operacionalización de las variables, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, variable dependiente, variable independiente, ¿no? Determinar, por ejemplo, cuántos ítems lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer qué tipo, digamos, de técnicas vamos a utilizar, si vamos a utilizar las entrevistas, si vamos a utilizar las encuestas, grupos focales, ¿no? Pero siempre y cuando tomando en cuenta, digamos, qué tipo de investigación lo estás haciendo, ¿no? Tal vez una cuantitativa o cualitativa, ¿no? O mixto tal vez, ya, pero esto es en conjunto, ¿no? O sea, para eso a veces se forman grupos, ¿no? De personas para que puedan trabajar mejor. Entonces, eso hace referencia a lo que es la interacción, ¿no? La interacción. Bien, luego tenemos las voces empíricas, experiencia concreta, ¿no? O experiencias concretas. Nos estamos basando en esta parte. Voces empíricas, experiencias concretas, ¿no? En este, número 3. ¿En qué consisten las voces empíricas o como experiencias concretas? Como ustedes pueden ver acá, vamos a bajar esto. Primeramente veremos las voces empíricas. ¿En qué consiste? Definición: son expresiones, son narraciones o son registros que provienen de la práctica,
como por ejemplo las observaciones, las experiencias directas, ¿no? Eso es en sí. ¿Qué función tiene? Dar sustento vivencial, contextual a la investigación. Ejemplo, en un estudio sobre jergas urbanas en Aymara, una voz empírica puede ser el testimonio de un joven, lo que puede testimoniar. ¿Cómo es, por ejemplo, las jergas, cómo se dan las jergas en Aymara en la ciudad del Alto? ¿No? Entonces el joven, ¿no?, seguramente va a dar un testimonio, quizás ha participado, digamos, ¿no?, con algunos grupos, ¿no?, donde utilizan las jergas aymaras en la ciudad del Alto, y obviamente va a dar, por ejemplo, un testimonio, ¿ya? O si no, en cualquier otra investigación, no simplemente, pues esto estoy hablando en el aspecto lingüístico, ¿no? También pues en el aspecto comunicacional, ¿no? En el aspecto comunicacional, si tú quieres estudiar, por ejemplo, a ver, los jóvenes que no se dedican, por ejemplo, al alcoholismo, ¿no? O los jóvenes de la calle, ¿no? Entonces, ¿cuál es su vivencia, ¿no? ¿Cómo viven? Entonces, va a dar su testimonio, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿No? ¿De qué se alimenta? ¿Qué hace? ¿Verdad? Entonces, esas son experiencias, ¿no?, obviamente, empíricas, como dice, voces empíricas, ¿ya? Donde un investigador puede observar, ¿no?, puede dialogar. Y acá tenemos, por ejemplo, este ejemplito: cuando estamos entre amigos, decimos fiesta para referirnos a una reunión grande, aunque en casa usamos otras palabras, ¿no? Entonces, estas son las jergas, por si acaso, ¿no? Son jergas aymaras. También puede haber en quechua, también puede haber en inglés, así, ¿no? Bien, eso sería, digamos, experiencias concretas, ¿ya?, basado en lo que son voces empíricas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver experiencias concretas en sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos su definición, donde dice: son situaciones específicas que ilustran cómo se manifiestan los fenómenos en la realidad. ¿Cómo se manifiestan los fenómenos en la realidad? Pues son situaciones muy específicas. Función. ¿Qué función va a cumplir? Permiten ejemplificar y dar cuerpo a los conceptos y teorías. Ejemplo, en un taller de enseñanza plurilingüe donde se enseña aymara y castellano, los estudiantes construyen un glosario colaborativo de jergas. La experiencia concreta en el que el proceso mismo, discutir significados, negociar equivalencias y acordar definiciones para su uso pedagógico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, puede haber muchos aportes de los compañeros, ¿no? Si bien estamos haciendo un trabajo en equipo, obviamente en ese equipo va a haber aportes bien significativos, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer una pequeña interpretación. A ver, y eso, por ejemplo, podemos hacer de manera connotativo y denotativo. Ustedes, por ejemplo, ven los tejidos, ¿no? Hay tejidos como en La Paz, tejidos en Sucre, Potosí, son distintas, ¿no? Y eso es de acuerdo a las realidades, ¿no?, de acuerdo a las comunidades, de acuerdo al contexto. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no?, en La Paz, ¿no?, podemos apreciar los aguayos, por ejemplo, ¿no? Y en los aguayos existen ciertas iconografías, ¿no?, como por ejemplo flores, hay saltamontes, hay patitos, hay, por ejemplo, árboles, ¿no?, hay dientes humanas, ¿no? Son iconografías. Pero ¿por qué ponen? O sea, ¿cuál es el significado, ¿no? Ahí está un gran aporte, por ejemplo, de los compañeros que pueden, ¿no?, aportar, ¿no? Porque, por ejemplo, en este sector, la flor, por ejemplo, ¿no?, de manera denotativo, una flor que está en el aguayo, ¿ya?, de manera connotativa, bueno, significa, es una flor que tiene tallos, hojas, ¿no?, y que tiene una vida, digamos, donde hace cíclico, ¿no?, produce, ¿no?, crece y muere, ¿no? Bueno, eso es una manera denotativa, un concepto denotativo. Pero cuando queremos, por ejemplo, ya hacer, digamos, analizar desde el punto de vista connotativo, ¿no?, podemos decir, por ejemplo, la flor representa la pureza, ¿no?, la pureza. Representa la salud, ¿no?
representa, por ejemplo, alegría, ¿no? Representa, digamos, quizás el amor, ¿ve? Entonces lo interpretamos, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, para mí, por ejemplo, la flor, ¿no?, significa la pureza, ¿no? Por eso está blanco. La mujer, por ejemplo, implica la virginidad, ¿no? La pureza, por eso las mujeres se casan de blanco, ¿no? Yo puedo interpretar, pero otro compañero puede decir, ya, ¿sabes qué? También la flor implica, digamos, amor, ¿no? ¿Ya? Significa paz, ¿ves? Así, de esa manera, por ejemplo, podemos interpretar, de manera connotativa, ¿no? Entonces, esto es lo que demuestra acá, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de experiencias concretas. Bien, ahora vamos a ir a las nuevas interpretaciones. Estamos viendo acá, nuevas interpretaciones, reflexión crítica, ¿no? Ahí vamos a leer. Primeramente, nuevas interpretaciones. Definición, ¿qué son? Las interpretaciones son lecturas innovadoras de un fenómeno, construidas a partir de la combinación de teoría, evidencias empíricas y análisis personal. ¿A esto a qué nos lleva? Tenemos que contrastar esas experiencias o esas interpretaciones, ¿no?, que nosotros que tenemos que hacer, o como hace rato, por ejemplo, yo dije, ¿no? O sea, ¿qué significa para mí, digamos, la flor? ¿Qué significa, no? Eso yo debo contrastar con teorías, con autores, ¿no?, para sacar un análisis crítico. O sea, no simplemente puede ser mi opinión, sino eso tengo que analizar de manera semiótica. ¿Qué dice Barthes? ¿no? ¿Qué dice Saussure? ¿No?, sobre esos signos, ¿no? Obviamente son signos, ¿ya? Son signos, pueden ser indicios, ¿no?, pueden ser signos. Entonces, eso yo tengo que contrastar, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un análisis crítica. Por eso ahí dice, por ejemplo, rompen con visiones tradicionales o reduccionistas. Proponen conexiones inéditas entre conceptos, teorías y voces empíricas, ¿no? Tienen que contrastar. Abren caminos para futuras investigaciones o aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en un estudio sobre jergas urbanas en Aymara, una nueva interpretación podría ser: las jergas no son simples deformaciones lingüísticas, sino son estrategias identitarias que permiten a los jóvenes aymaras urbanos negociar pertinencia y modernidad dentro de espacios interculturales, ¿no? Entonces, no solo son, por ejemplo, estrategias, o sea, no solo son conceptos, sino que también son estrategias identitarias, es decir, los estudiantes identifican, ¿no? Tal vez se identifican con aymara, tal vez se identifican con quechua, tal vez se identifican, por ejemplo, con alguna otra región, ¿no?, donde se habla otros idiomas, ¿no? Y de acuerdo a esos, ellos hablan, ¿no es cierto? Entonces, estas críticas van a ser muy valiosas, ¿no?, para contrastar, ¿no?, para sacar conclusiones, ¿no?, con teorías. Bien, a ver, vamos a hacer ingresar a quién, a Johnny Quispe. Entonces, sí, de esa manera, mis estimados, podemos ver esta parte de lo que son las nuevas interpretaciones, ¿no? Ahora sí viene la reflexión crítica. Definición. Es el proceso de análisis profundo que cuestiona supuestos, identificar limitaciones y proponer alternativas. ¿Qué características va a tener esta reflexión crítica? Examina las implicaciones sociales, culturales, políticas de los hallazgos. Reconoce tensiones y contradicciones en los datos o teorías. Busca transformar la realidad, no solo describirla. Ejemplo, en la misma investigación, la reflexión crítica podía señalar, dice, ¿no?, si las instituciones educativas ignoran las jergas urbanas, reproducen una nueva visión o reproducen una visión elitista de la lengua que excluye prácticas vivas y actuales, integradas en el currículo. No solo fortalece la enseñanza de la aymara, sino que democratiza el acceso al conocimiento.
Como saben, mis estimados participantes, de que cuando uno hace investigación, pues estamos haciendo ciencia, ¿no? Ahora, para hacer ciencia, obviamente nosotros tenemos que ir de acuerdo a la metodología de investigación, ¿no? Vamos a utilizar métodos, ¿no? Y eso prácticamente nos va a llevar a hacer una ciencia, siempre y cuando nosotros tomemos bases como teorías y luego sacamos hallazgos, y estos hallazgos nos van a permitir hacer interpretaciones, ¿no? Pero de manera crítica, ¿no? A eso se va. Entonces, eso es lo que podemos apreciar en lo que es las nuevas interpretaciones, ¿no? Como número 4. Bien. ¿No? Entonces, hemos visto estos 4 elementos del análisis dialógico. Bien, ahora por ejemplo también veremos lo que son los tipos de entrevistas, ¿ya? Entonces, una vez nosotros ya hemos hecho nuestro perfil de investigación, ¿no? Hemos desarrollado, por ejemplo, la introducción, los objetivos, ¿no? Hemos delimitado, hemos hecho la justificación, hemos hecho el marco teórico, hemos desarrollado, por decir, las definiciones conceptuales, marco legal, marco histórico, marco referencial, inclusive, por ejemplo, ya nos hemos planteado por lo que es el marco metodológico, ¿ya? Donde hemos dicho, por ejemplo, qué paradigma vamos a utilizar, si vamos a utilizar un paradigma interpretativo, si vamos a utilizar un paradigma positivista o sociocrítico, ¿no? ¿Qué enfoque vamos a plantearnos? Si va a ser un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿no? ¿Qué tipo de diseño vamos a utilizar? Diseño experimental, no experimental, qué método vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a ir planteando, y luego, por ejemplo, llega lo que son el muestreo, ¿ya? La muestra, ¿no? Y finalmente, digamos, vamos a llegar a lo que son los instrumentos o las técnicas y los instrumentos de investigación, ¿no? Y dentro de estas técnicas están las entrevistas, ¿ya? Están las entrevistas. Entonces tenemos como, por ejemplo, no estructuradas, libertad para desarrollar respuestas, riqueza narrativa prácticamente, dificulta sistematización, obviamente, ¿no? Acá ya tenemos que nosotros interpretar, ¿ya? Según las respuestas, ¿no? Que te da el informante. Obviamente es una riqueza narrativa. Es libre, ¿no? No tiene una guía, pero es libre. Puedes preguntar y sobrepreguntar, ¿no? Al participante o si no al informante. No están guiadas. Luego viene, por ejemplo, semi-estructuradas, preguntas guía con flexibilidad, equilibrio, apertura y control. O sea, puede haber ciertas guías como no también, ¿no? Por eso se llama semi-estructuradas. Puedes hacerte una pequeña guía, pero también puedes darte el libre de preguntar. Ahorita vamos a ver con ejemplitos. Luego viene de estructuradas, guión rígido. Esto ya hay que preparar. O sea, es una pregunta para todos. Simplemente tienen que respondernos sí o no, sí o no, sí o no. ¿Ya? Guión rígido, dice, ¿no? Uniformidad, límite, espontaneidad. Que no puedes tenerte una pregunta, digamos, libre, no puedes inventarte la pregunta, sino que las preguntas están rígidas, están hechas y listo, y todos deben cumplir, ¿no? Eso se llama estructura. Veamos ejemplitos. Tipo de entrevista, como dicen, ¿no? Tipo de entrevistas. No estructurada. A ver, ¿cuál es su definición? Las entrevistas no estructuradas son una técnica cualitativa, ¿está, no? Se presenta netamente cualitativa, donde el investigador conversa libremente con el participante, sin seguir un cuestionario rígido,
se caracterizan por su flexibilidad y por permitir que las voces empíricas emerjan de manera natural. ¿Ya? Entonces, no obedece prácticamente a una norma, a una regla, o sea, no hay, es libre y a la vez pertenece a una investigación cualitativa. Ejemplo, tenemos investigación sociolingüística, por ejemplo, ¿no? Esa es nuestro, digamos, una de las que vamos a desarrollar, por decir, un investigador va a desarrollar su investigación sociolingüística aymara urbana. El investigador inicia con, dice, ¿no? Cuéntame cómo hablas con tus amigos en la ciudad. ¿No? O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, al aspecto aymara, ¿no? Por eso dice aymara urbano, dice aquí, ¿no? Está entre paréntesis, ¿no? No me estoy refiriendo al castellano, ni me estoy refiriendo al español, por decir, al español, no, netamente aymara. Por eso la pregunta es, el investigador inicia con, dice, ¿no? Cuéntame cómo hablas con tus amigos en la ciudad, ¿no? Entonces seguramente el informante dirá, pues sí, obviamente yo cuando estoy con algún compañero así de ondas, bueno, hablamos, ¿no? En español y bueno, prácticamente utilizamos algunas jergas, ¿no? En español también, ¿no? Pero cuando estoy con Aymara, con los amigos de Aymara, obviamente, digamos, hablamos en términos aymaras, ¿no? O sea, algunas cosas, ¿no? Como jergas utilizo, ¿no? Ya, entonces, así de esa manera vas a responder posiblemente, ¿no? El entrevistador, dice, responde libremente, mencionando jergas, ¿no? Contextos y emociones, ¿no? Bueno, ahí está. El entrevistador sigue con preguntas abiertas según lo que surja. ¿Qué significa para ti usar esas palabras en lugar de aymara tradicional? Dice, pues. Bueno, entonces, las preguntas son libres, pero obviamente tiene que estar basado en una investigación sociolingüística aymara urbana, ¿no? Esa es la única reglita, ¿no? Que tiene que guiarse, digamos, el investigador. En temas de educación intercultural, por ejemplo, tema general, experiencias de aprendizaje en lengua materna. El entrevistador abre con, dice, ¿no? ¿Cómo recuerdas tus primeras clases en aymara? ¿Cómo recuerdas tus primeras clases en aymara? Pues dirá, por ejemplo, yo mis primeras clases en aymara sí he aprendido primeramente, ¿no? A través de vocabularios, ¿no? O si no, de palabras, de algunas palabras que me ha enseñado algunas palabras que no se debe pronunciar, digamos, ¿no? Por ejemplo, chinhan patita, digamos, besan mi chacharita, a veces esas palabras que uno expresa, bueno, pues como es medio tabú, entonces a veces el participante o el estudiante mejor capta, ¿no? O sea, de repente dirá eso, ¿no? O dirá, por ejemplo, no, yo he aprendido aymara a través de esa signografía del idioma aymara, ¿no? A través de las pronunciaciones, en fin. Uno es libre cómo va a responder, ¿no? De acuerdo a su conocimiento. El entrevistado narra recuerdos, dificultades y percepciones, ¿no? El investigador profundiza qué diferencias notas ahora en tu vida cotidiana gracias a esas clases, dice, ¿no? Bien. Otro, por ejemplo, relacionado a lo que es estudios de prácticas comunitarias. Una conversación sobre fiestas tradicionales. Inicio. Descríbeme, dice, ¿cómo se organiza la fiesta en tu barrio? ¿No? O sea, puedes describir, ¿no? cómo se organiza la feria, ¿no? Va a decir, por ejemplo, mira, en mi pueblo la fiesta o en mi barrio inicia, digamos, desde ese día, ¿no? Primeramente se hace un faeneo de ganados, ¿no? Faeneo de los ganados, donde se recibe a mucha gente, donde esas personas vienen así, ¿no? Con papita, con chuñito, ¿no? Para hacerse aini también, ¿ya? Y más tarde ya llega la banda, al día siguiente ya tenemos que ir a la iglesia, ya, ¿no? Ya tenemos que ir con la banda, salir por la plaza, en fin, ¿no? O sea, va a describir de esa manera, ¿no? El entrevistador relata libremente y el investigador interviene solo para aclarar o ampliar detalles. ¿Ves? Eso es en tema, digamos, de prácticas comunitarias, ¿no?
Luego viene, ya hemos visto lo que son las no estructuradas, ahora viene también las entrevistas semi-estructuradas. Dijimos que las semiestructuradas, ¿no?, pueden cumplir ciertas normas, o sea, cumplen ciertos guiones, como no también, ¿no? Entonces eso es accesible. Las entrevistas semiestructuradas, ¿no?, combinan, dice, ¿no? ¿Qué va a combinar? La flexibilidad de las no estructuradas, ¿no? La flexibilidad con la organización de las estructuradas. El investigador prepara un guión de preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Puede ser abiertas y cerradas, ¿no? Abiertas, ¿no? Como hace rato hemos hecho unas preguntas, ¿no? ¿Cómo se organiza la fiesta en tu barrio, ¿no? Es una pregunta abierta, ¿no? Y cerrada, ¿no? Puede ser sí o no. Listo. Pero deja espacios para profundizar según las respuestas del entrevistado. Ejemplo acá tenemos, ¿no? Sociolingüística, jergas urbanas en Aymara. Pregunta guía. ¿Qué palabras en Aymara usa con tus amigos en la ciudad? ¿No? ¿Qué palabras? ¿No? Entonces, esto ya pertenece, digamos, a una pregunta semi-estructural. También tenemos el aspecto educacional intercultural. Pregunta guía, dice, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia aprendiendo en tu lengua materna en la escuela? Dice, ¿no? Prácticas comunitarias. Pregunta guía, ¿qué rol cumplen las fiestas tradicionales en tu barrio? ¿No? ¿Qué rol cumplen? Entonces, estas ya pertenecen prácticamente a preguntas semi-estructurales. Luego viene las entrevistas estructuradas. Este sí ya es más rígido, ¿no? Es más rígido y todos deben cumplir, ¿no?, el mismo formato. Como definición tenemos las entrevistas estructuradas, dice, ¿no?, son un tipo de técnica de recolección de datos en la que el investigador utiliza un cuestionario fijo y estandarizado. No hay espacio para improvisación. Todos los participantes reciben las mismas preguntas en el mismo orden. Ejemplo, vamos a hacer ingresar al compañero. Bien, vamos con la entrevista estructural. Pregunta número 1. ¿Usa usted palabras en aymara cuando conversa con sus amigos? ¿Sí o no? Listo. Aquí el participante o el informante dirá sí o no. ¿Ve? Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza jergas urbanas en aymara? Dirá siempre, a veces, nunca. Listo. Pregunta 3. ¿En qué contexto suele emplearlas? En la escuela, familia, amigos. Ya dirá, pues bueno, con amigos, seguramente, ¿no? En otro aspecto, en tema de educación intercultural. Pregunta 1. ¿Recibió clases en su lengua materna durante la primaria? Dirá sí o no. Listo. Pregunta 2. ¿Considera que esas clases fortalecieron tu identidad cultural? Dirá sí o no. Si ha fortalecido de manera permanentemente su identidad cultural, va a decir sí, si no, no. Pregunta 3. ¿Qué nivel de satisfacción tiene con la enseñanza en lengua originaria? Dirá alto, medio, bajo y listo. Este tipo de preguntas, mis estimados participantes, pertenecen a entrevistas estructuradas. Además, ¿no?, pertenecen a una investigación cuantitativa, ¿no?, a una investigación cuantitativa. Ahora, si es mixto, entonces va a utilizar, ¿no?, las estructuradas, ¿no?, semiestructuradas y no estructuradas. ¿Ya? Entonces, eso puede ser una investigación mixta porque estaría utilizando lo que es cuantitativo y cualitativo.
Bien, no sé si tienen alguna consulta, mis estimados participantes, ¿no? En cuanto a los tipos de entrevistas que estamos viendo en este momento. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, no se hagan mucho problema. Bien. El señor pues, Pride Dates, dice, en 1979, ha hecho algunas preguntas, ¿no? Que nosotros tenemos que basarnos más o menos a estos enfoques, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, preguntas como a nivel de descriptivas, a nivel de estructurales, a nivel de contraste, a nivel de experiencia, a nivel de opinión, a nivel de sentimientos, a nivel de cultura, a nivel de sensoriales, a nivel de antecedentes. Lo vamos a ver. Por ejemplo, a nivel de descriptivas, dice narrar situaciones cotidianas. Tenemos que narrar, porque eso se llama descriptivas. Tenemos que narrar, ¿no? A eso se llaman descriptivas. ¿Cómo va a narrar? Por ejemplo, podría describir cómo se desarrolla una jornada escolar típica en la escuela aquí, a ver, entonces, en la escuela pondremos, en la unidad educativa pondremos, en la unidad educativa Mariscal. Ya, Mariscal, supondremos. Podría describir cómo se desarrolla una jornada escolar típica en la unidad educativa Mariscal, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, obviamente el participante o el informante tiene que describir, ¿no? Entonces por eso es que no existen preguntas a nivel descriptivos. Número 2, estructurales. ¿A qué se refiere? Se refiere a una organización de conocimiento, ¿ya? Se refiere estructurales a una organización del conocimiento. Entonces, ¿cómo se formula? ¿Cómo se relacionan las actividades de enseñanza formal y las prácticas de aprendizaje comunitario o comunitario? ¿Cómo se relacionan las actividades de enseñanza formal y las prácticas de aprendizaje comunitario? Esto ya es de conocimiento, ¿no? Tenemos que saber, ¿no? cómo funcionan las actividades, cómo se da el desarrollo de enseñanza en esa prácticas de aprendizaje comunitario o en una escuela, en un colegio, ¿no? Entonces pertenece a una organización del conocimiento. También tenemos contraste, ¿no? Contraste. ¿Qué se ve, ¿no? ¿Qué se observa, por ejemplo, en contraste? Diferencias y similitudes. Eso es lo que se ve. Entonces tenemos la pregunta, ¿cuál sería la diferencia central en la enseñanza que reciben los niños en las escuelas respecto a lo que aprenden en casa con sus familiares? ¿No? ¿Qué estamos pidiendo? Una diferencia y similitudes. Entonces, ese tipo de preguntas, ¿no? Pertenecen a contraste, ¿ya? A contraste. También tenemos preguntas relacionadas a las experiencias, donde están las acciones pasadas o presentes. Veamos el ejemplo. ¿Qué actividades realiza usted cuando acompaña a los estudiantes en la preparación de la fiesta de la comunidad? Repito, ¿qué actividades realiza usted cuando acompaña a los estudiantes en la preparación de la fiesta de la comunidad? Entonces, acá tiene que ver con experiencias. En cuestión de opinión,
donde están los juicios y las percepciones. Como juicio tenemos acá, por ejemplo, la pregunta: ¿qué piensas sobre los planes y programas para la incorporación de contenidos culturales, ¿no?, en SIGMANE, en el currículum base? ¿Ya? ¿Qué piensa? Entonces, cuando dice ¿qué piensa?, entonces tenemos que emitir algunos juicios, ¿no?, y percepciones de nuestro criterio, ¿no? Entonces, estos representan a preguntas de opinión. También tenemos de sentimientos, donde se muestran las emociones y sentimientos. Ejemplo: ¿cómo se refirió? Bueno, ¿cómo vas a ver? No, ¿cómo se sintió? Dice, perdón. Aquí está. ¿Cómo se sintió la primera vez que escuchó a sus estudiantes cantar en lengua SIGMANE dentro del aula? O si no puedo decir de esa manera: ¿cómo se sintió la primera vez que escuchó a sus estudiantes cantar en la lengua aymara dentro del aula? ¿No? Entonces, obviamente, cuando un niño, por ejemplo, hace poesías, ya sea en quechua o en aymara, guaraní, ¿verdad?, ¿no?, realmente, digamos, son de sentimientos, ¿no?, porque expresa, por ejemplo, una identidad, ¿no?, ya de cada pueblo, ya sea en canciones como también en poesías, ¿no? Entonces son emociones y sentimientos, ¿no? También tenemos preguntas para cultura, donde están las normas y valores compartidos. Por ejemplo, dice: ¿qué valores propios se han visto cuestionados por los de la cultura aymara, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valores propios se han visto cuestionados por los de la cultura aymara? ¿No? Entonces, ahí está referida las preguntas a la cultura, ¿no?, referido a los valores compartidos, una puede ser de la aymara, quechua, guaraní, osetén, etc. También tenemos preguntas relacionadas a sensoriales, donde aquí vemos lo que son las percepciones y sensoriales. Ejemplo: ¿cuáles son los sonidos o imágenes más afines a sus niñas y niños? ¿Ve? ¿Cuáles son los sonidos o imágenes más afines a sus niñas y niños? ¿No? Entonces pertenecen a percepciones, ¿no? Y el niño le responderá, ¿no?, sonido de los árboles, ¿no?, sonido del mar, ¿no?, o imágenes, ¿no?, puede ser de algún personaje muy importante, ¿no? Entonces va a mencionar el niño o la niña, ¿no? También tenemos antecedentes, datos demográficos, ¿no?, antecedentes, como dicen, ¿no? Y la pregunta dice: ¿cuál es su edad, ¿no?, formación académica y tiempo de experiencia como maestro en la escuela de mariscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con antecedentes. Mira, mis estimados participantes, ¿no?, de esa manera este autor, ¿no?, por ejemplo, Spratley, desarrolla que nuestras preguntas deben estar basadas bajo estas estructuras, bajo estos conocimientos como descriptivas, estructurales, contraste, experiencia, opinión, sentimentales, cultura, sensoriales, antecedentes, ¿no? Cualquier investigación, ya sea ensayo, ya sea una monografía, ya sea artículos, ya sea tesis ¿no?, o tesis de maestría o de doctorados, tenemos que orientar bajo estos criterios, ¿no?, bajo estos criterios. Muy bien, vamos a ir a otra diapositiva. Ya, vamos a hablar de estilo directo versus indirecto. Estilo directo, ¿no?, reproduce fielmente las palabras del hablante, manteniendo cadencia y expresividad, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso?
nosotros cuando hablamos de estilo directo tenemos que mantener tal como dice el autor, tal como dice, textual. Nosotros enseñamos a los niños a respetar el territorio porque nos da vida, no solo madera, ¿no? Nosotros enseñamos a los niños a respetar el territorio porque nos da vida, no solo madera. Listo. Respetando la idea del autor. Y eso va entre comillas, ¿no? Eso es el estilo directo, ¿no? Ese es el estilo directo. Respetar tal como es. También existe, no, bueno, prácticamente este estilo directo se refiere, digamos, a citas, ¿no?, textuales. A citas textuales. También tenemos estilo directo, o indirecto, perdón, donde dice, traduce las palabras al discurso del investigador, integrándolas en un análisis amplio. Ejemplo, el maestro Simane explicó que la enseñanza se vincula con el respeto hacia el territorio concebido como fuente de vida. Listo. Esto es un estilo directo porque representa el parafraseo, ¿no? Recuerden que el parafraseo, ¿no?, podemos nosotros, ¿no?, interpretar, pero bajo la idea del autor, bajo la idea del autor. Por eso, por ejemplo, acá no lleva comillas, porque en sí estoy interpretando, ¿no?, a un autor sobre una idea principal. No estoy haciendo una cita, entonces es un parafraseo, ¿no? Eso es lo que yo quiero llegar. Bien, a ver si tenemos acá, perdón. Aquí no es eso. Bien, a partir de ahora, mis estimados participantes, vamos a entrar a las normas de citación en escritura científica. Normas de citación, ¿ya? Como su nombre mismo indica, ¿no? Normas de citación en escritura científica. Nuestros documentos, ya sean los ensayos, ya sean las monografías, ¿no?, ya sean las tesis de maestría y doctorado, tiene que estar estrictamente basado en las normas de APA, ¿no? Estamos ahora actualmente en la norma para séptima edición, ¿no?, donde cada norma APA, ¿no?, a veces dependiendo, digamos, de qué tiempo se modifican, no son estáticas. Como ustedes muy bien saben, nada es estático, pues, en esta vida, todo es dinámico, ¿no? Entonces, las teorías, ¿no?, como también, por ejemplo, algunos aportes, se modifican, ¿no? Año tras año se modifican, ¿ya? Entonces, por eso es que ahora, por ejemplo, vamos a ver las normas de citación en escritura científica. ¿Por qué citar correctamente? Dice, ¿no? ¿Por qué citar correctamente? ¿Ya? Para que exista la transparencia, donde se garantice la claridad y ética en la producción científica. Nuestros trabajos intelectuales, mis estimados participantes, ya sea los libros, ¿no?, ya sea algunos folletos, artículos, tiene que tener transparencia. A eso se llama claridad y ética en la producción científica. Si nosotros no lo vamos a citar correctamente, entonces puede convertirse en un trabajo de plagio, ¿no?, en un documento que no ha cumplido ciertas normas académicamente, sino que estamos haciendo de manera no empírica, y esto prácticamente no garantiza un conocimiento científico, ¿no? Por eso. Por otro lado, dice reconocimiento, identifica la autoría de esas ideas ajenas y evita el plagio, ¿ves? Cuando es de reconocimiento, nosotros tenemos que hacer conocer, ¿no?, quién está haciendo esta idea, o sea, quién está haciendo este aporte, ¿no?, cómo está haciendo este aporte y en qué nos sirve. Entonces, eso es para evitar, ¿no?, el plagio. Para eso, reconocer autores. Por otro lado, está la verificación. ¿En qué consiste la verificación?
permite al lector verificar las fuentes utilizadas. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, si ha leído, ¿no?, sobre una tesis, sobre una afirmación, sobre un hallazgo, entonces tiene que verificar de dónde proviene la fuente, ¿no? De dónde proviene la fuente. Entonces, para verificar. Por otro lado, dice, es uniformidad, facilita la lectura y comparación entre textos. Hay muchos textos, ¿no es cierto?, en tema de investigaciones, entonces uno puede comparar. Mira, este autor, ¿qué dice? Sampieri, por ejemplo, ¿qué dice? Sampieri, por ejemplo, habla de esta manera en relación a la metodología de investigación. Mario Tamayo, bueno, plantea de esta manera también, ¿no? Entonces, eso es para comparar, ¿no?, para contrastar los textos. Por eso tiene que haber uniformidad, ¿ya? Entonces, por eso es importante citar, mis estimados participantes, ¿no?, usar las citas de manera correcta, ¿no?, para transparencia, para reconocimiento, para verificación y para la uniformidad. Formato APA. El formato de la American Physiology Association es uno de los más utilizados en ciencias sociales, como indica, ¿no?, en educación y psicología, más usados. Se caracteriza por su énfasis en la autoría y la fecha, permitiendo identificar con claridad quién dijo qué y cuándo. Esto es lo que te permite la norma APA, ¿no?, identificar con claridad quién dijo qué y cuándo dijo, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a responder a estas preguntas de manera transparencia, no vamos a tener ningún problema. Es más, nuestro trabajo prácticamente va a ser de mucha importancia y de mucha consulta, por ejemplo, para otros estudiantes que recién ellos están empezando. Muy bien. También, por ejemplo, veremos las reglas para acrónimos. Reglas para acrónimos. 1. Primera mención. Escribir completo seguido de acrónimo entre paréntesis. 2. Menciones posteriores, usar solo en acrónimo. Plural, no se pluralizan con es. Las ONGs, no las ONGs en ese sentido, ¿no? Entonces veamos estos ejemplitos, ¿no? Tengo desarrollado los ejemplitos y veamos. Aquí está. Reglas para el uso de acrónimos en textos académicos. Vamos a poner en mayúscula para que sea claro. Listo. Ahí está. Los acrónimos son muy útiles para simplificar, dice, ¿no?, expresiones largas, pero en la escritura académica deben seguir ciertas normas para garantizar claridad y rigor. Eso es, en realidad, ¿no?, las reglas sobre acrónimos. Principales reglas, a ver, veremos sus principales reglas. 1. Definir en la primera aparición, dice, siempre se escribe primero el nombre completo, entre paréntesis, el acrónimo. Ejemplo, Organizaciones de las Naciones Unidas. Bueno, esto tenemos que escribir en mayúsculas y entre paréntesis su acrónimo, ¿no? Entre paréntesis. Es la forma correcta. Como dice, siempre se escribe primero el nombre completo y entre paréntesis el acrónimo. Bien. Segunda regla. Usar solo acrónimos reconocidos o necesarios. Algunos acrónimos que no es conocido, es mejor no ponerlo porque en realidad no conoces. Nadie va a conocer. Como dice acá, por ejemplo, evitar crear acrónimos innecesarios que confunden al lector. Ejemplo, correcto, dice, ¿no? UNESCO, Organización Internacional Conocida. Prácticamente, ¿no? Sería un error que estuviéramos nosotros queriendo hacer esto, ¿no? Sería correctamente mal, ¿no? 8. 3. Mantener coherencia. Una vez introducido el acrónimo,
el acrónimo, usarlo de manera consistente en todo el texto. Ejemplo, no alternar entre ONU y Organización de las Naciones Unidas sin necesidad. Entonces, no puedes alternar. Como dice, una vez introducir el acrónimo, usarlo de manera consistente en todo el texto. No puedes llevar, o sea, si bien tú en tu documento, digamos, lo has demostrado en ese sentido, ¿no? Primero, digamos, los acrónimos literales y luego, ¿no?, acrónimos entre paréntesis. Tienes que utilizar este formato en todo el documento. En todo el documento tienes que utilizar este formato. No puedes cambiarlo. No, eso es lo que te dice, ¿no? Mantener la coherencia. Por otro lado, el número 4 dice mayúscula y estilo. Los acrónimos se escriben en mayúsculas sin puntos intermedios. Ejemplo, TIC. No tiene, por ejemplo, punto. Ya no tiene punto. Los acrónimos se escriben en mayúsculas sin puntos intermedios. Eso es nuevo. Tecnologías de información y la comunicación. Bien. Otro. Evitar exceso de acrónimos. No podemos exagerar. Si el texto contiene demasiado, pues puede volverse ilegible. Recomendaciones. Limitar su uso a los más relevantes. Los más relevantes debes colocar en tu documento. Los que no son relevantes es preferible mantener, ¿no? Eso es lo que te pide, ¿no? Evitar exceso de acrónimos. ¿Ya? A ver, vamos a hacer ingresar. Ok. 6. Pluralizar correcto. Si agrega la S al final sin apóstrofo, ejemplo, ¿no? ONGs. No tiene un apóstrofo acá, no tiene. Entonces, incorrecto. Organizaciones no gubernamentales. Pluralización correcta, Dios. Es primero colocar, por ejemplo, un apóstrofo. Recién puedes colocar la S, ¿no? En este sentido, por ejemplo, así. No. En ese sentido. ¿Ya? Bien, entonces esas recomendaciones tenemos que tener en cuenta. Acá también tenemos ejemplos aplicados, dice, ¿no? Correcto. La Organización Mundial de la Salud establece lineamientos para la salud pública. La OMS recomienda, ¿no? Ahí está. La OMS recomienda. Incorrecto, dice. La OMS establece lineamientos para salud pública. La Organización Mundial de la Salud recomienda así. Aquí se rompe la coherencia, dice, ¿no? Totalmente. Entonces hay que tener en cuenta estos errores, o hay que tomar en cuenta estos, ¿no?, recomendaciones en cuanto al uso de acrónimos en textos académicos. Bien. Eso es en cuanto a la primera mención. Menciones posteriores, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a ver acá. También tenemos, por ejemplo, el uso de corchetes en textos académicos. Conocen, por ejemplo, este signo, ¿no? Ahí está, corchetes. Son signos de puntuación que cumplen funciones específicas en la estructura académica y técnica, utilizados para aclarar, añadir o modificar información dentro del texto citado en contextos especializados. Aquí tenemos algunos ejemplitos, veamos. Principales usos de los corchetes. ¿Para qué nos sirve? Aclara dentro de una cita. Se emplean para añadir explicaciones o precisiones sin alterar el sentido original, ¿no? Por ejemplo, la educación, ¿no?, intercultural, entre corchetes, transforma la manera de ver el mundo. ¿Ya? Entonces, eso nos sirve aclarar dentro de una cita, ¿no? Nos sirve para aclarar.
¿no? Si es de carácter aclaratorio, entonces hay que colocar el corchete, como tal como está en este ejemplo. También tenemos indicar modificaciones en cita. ¿Ya? ¿Cómo podemos modificar en cita? Sirve para señalar cambios gramaticales o adaptaciones necesarias. Ejemplo. Acá, por ejemplo, vamos a modificar. El autor, dice, ¿no? Sostiene que la lengua es un recurso de identidad, ¿no? Entonces, está aquí, por ejemplo, modificando. Sirve para señalar cambios gramaticales, dice, ¿no? El autor sostiene que la lengua es un recurso de identidad, ¿no? Entonces, estamos acá con citas. Por otro lado, también insertar traducciones o equivalencias. Se usa para dar la versión en otro idioma o explicar un término técnico. Ejemplo, el término uta, casa, es central en el vocabulario aymara, ¿no? Entonces, esto es para la traducción, ¿no? El término uta, entonces, ahí, por ejemplo, para aclarar, tenemos que colocar el corchete y recién la casa. Eso ya es cuestión de traducción, ¿no? Es cuestión de traducción. Otro, por ejemplo, marcar omisiones con puntos suspensivos. Marcar omisiones con puntos suspensivos. Se colocan dentro de corchetes para indicar que se ha suprimido parte del texto citado, ¿no? Eso es claro y concreto. Por ejemplo, la educación, ¿no? Nada más que tenemos que colocar 3 puntitos. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Se ha omitido o se ha suprimido, ¿no? Parte del texto citado, ¿no? Para que no sea tan grande y sin embargo de esa manera podemos nosotros, ¿no? Utilizar este corchete. El número 5, uso técnico y especializado. En matemáticas, lingüística o programación, dicen, ¿no? Los corchetes tienen funciones específicas. Ejemplo, en lingüística, este signo, ¿no? Este es pertenece a una signografía del idioma aymara, no es la P, sino es la PA, así se lee. En quechua también, digamos, este consonante se lee no como P, sino como PA. En cambio, en español nosotros leemos como P, ¿verdad? Pues representa un sonido fonético, ¿ya? Prácticamente representa un sonido fonético, que es PA, no es P, PA, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aplicar, ¿no? En términos lingüísticos, matemáticos o programaciones. Ejemplo, en programación, dice, ¿no? Lista, 2, indica el tercer elemento de una lista, por ejemplo, ¿no? Y esto es en programación. ¿Ven? Eso es en cuanto al uso, por ejemplo, de los principales usos de los corchetes. También tenemos uso de los puntos suspensivos, ¿ya? Uso de los puntos suspensivos. Como aquí indica, por ejemplo, los puntos suspensivos son un signo de puntuación tomado por 3 puntos consecutivos. En textos académicos y literarios cumplen varias funciones siempre con un sentido específico. ¿Ya? Entonces, mínimo tenemos que colocar 3 puntitos, no 4, no 5, ¿no? Porque la norma nos pide eso. ¿Cuáles son sus principales usos? Veamos, indicar omisión en una cita. O sea, va a emitir, va a hacer una omisión de emisión, ¿verdad? Pues se usa acá. Se usan para señalar que se ha eliminado parte del texto citado. Ejemplo, la educación, ¿no? 3 puntos. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Expresa duda o vacilación de interrupción. Refleja que las ideas quedan inconclusas o que el hablante se detiene. Ejemplo, no se debería, dice. No se debería. 3 puntos. Tal vez esperar, ¿no? Pues eso se llama, expresa duda, vacilación o interrupción. Acá tenemos ese ejemplo. Veamos en otro ejemplo, sugerir continuidad o enumeración abierta. Sugerir continuidad o enumeración correcta, abierta. Dice, indican que la lista o secuencia podría seguir. Ejemplo, en la fiesta había música, comida, baile
para no decir entre otras, ¿no? Colocamos 3 puntitos. Podemos seguir mencionando varios acá, ¿no? Pero como queremos omitir, solo colocamos 3 puntitos. Eso quiere decir que se puede mencionar más. Entonces eso se llama continuidad. También tenemos crear efecto expresivo o suspenso. Se usan en narrativa para generar expectativa, ¿no? Para eso se usan. Ejemplo, cuando abrió la puerta descubrió que, ¿no? Cuando abrió la puerta descubrió que, entonces eso es un expresivo en suspenso. Entonces, de la misma manera tenemos que colocar 3 puntitos y entre comillas, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el uso de SIC en cursiva. El uso de SIC en cursiva. ¿En qué consiste? El término SIC, dice, ¿no? Del latín, así significa. Se utiliza en textos académicos y citas para indicar que una palabra en expresión o error proviene exactamente de la lengua original o de fuente original, aunque perezca o parezca incorrecto o extraño, se coloca en cursiva y entre paréntesis inmediatamente después del término citado. Eso es la norma, eso es lo que, ¿no? Debemos saber sobre el uso del SIC en cursiva. Veamos funciones principales. Señalar, dice, ¿no? Errores ortográficos o gramaticales en la fuente. Ejemplo, el escritor escribió, yo sé, ¿no? Sí, la respuesta. Se respeta el error, prácticamente. ¿Qué está mal acá? Está mal porque en realidad es el del verbo saber, entonces debería llevar acento. El estudiante escribió, yo sé la respuesta, ¿no? Como está mal, es un error ortográfico que no lleva tilde, pero es de verbo saber, debería llevar el acento, ¿no ve? Entonces, este error se respeta. Nosotros no solo podemos acentuarlo, ¿no? Porque esta es una copia fiel de un autor, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que colocar entre paréntesis SIC, ¿no? Pero en cursiva, tal como nos indica. Otro, marca expresiones inusuales o poco comunes. Ejemplo, el entrevistado dijo, hablamos en Spanglish, ¿no? SIC en la universidad. Por eso dice, marca expresiones inusuales. Es extraño, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también tenemos que colocar SIC en paréntesis en cursiva. Otro ejemplo es mostrar fidelidad absoluta a la fuente. Mostrar fidelidad absoluta a la fuente. Ejemplo, el documento oficial señala, Ministerio de Educación, ¿no? SIC, se mantiene la falta de tilde porque así aparece en el original. Listo. La educación no lleva acento. Ahí, pero debería llevar acento, porque es una norma, es una regla ortográfica aguda, entonces debería haber llevado, pero sin embargo hay que respetar, ¿no? La idea original del autor. Eso es en cuanto al uso, ¿no? De SIC en cursiva, ¿no? Para su conocimiento de ustedes. También tenemos reglas para el uso de números en textos académicos. El manejo de números en escritura, dice, ¿no? Académica tiene normas que buscan claridad, coherencia y adecuación al estilo formal. Principales reglas, a ver, ¿qué reglas vamos a ver acá? Números del 1 al 9 en letras. Números del 1 al 9 en letras. Eso es una regla. Se escriben con palabras cuando no acompañan unidades de medida. Ejemplo, 3 estudiantes participaron en la entrevista. Entonces no puedo colocar 3, número 3. Porque del 1 al 9, ¿no? Es mejor colocar, ¿no? Número 3, ¿no? En textos de un párrafo. En literal. Números a partir del 10 en cifras ya tenemos que colocar. Por ejemplo, se escribe en cifras para facilitar la lectura.
Ejemplo, el cuestionario fue aplicado a 25 jóvenes. No puede, ese número 25 yo no puedo colocar en literal porque es muy largo, entonces tenemos que, ¿no?, reducir, ¿no? Entonces ya es como una norma, ¿no? A partir del 10 en cifra es mejor colocar, ¿no?, en cifras 25 jóvenes, tal como es, no en literal. 8. Unidades de medida siempre en cifras. Unidades de medida siempre en cifras. Aunque el número sea menor a 10, se usa cifras. Ejemplo, se registraron 5 kilómetros de recorrido. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de medidas, ojo, medidas, entonces debemos colocar en cifras. Así sea menor, ¿no? Así sea menor de 9 por abajo, ¿no? Tenemos que colocar en cifras. 4. Evitar mezclar letras y cifras en un mismo contexto. Evitar mezclar letras y cifras en un mismo contexto. Mantener coherencia en el estilo. Veamos, ejemplo correcto. Se entrevistaron a 12 personas. ¿Ya? Lo correcto. Ahora, ejemplo incorrecto. 12, entre paréntesis, otro 12, este ya es numeral, ¿no? En cifras. Personas fueron entrevistadas. Es incorrecto. Entonces, no se puede mezclar. Tenemos que evitar esa mezcla. Número 5. Números grandes con punto o espacios para separar miles. Números grandes con punto o espacio para separar miles. En español se usa el punto o espacio, no la coma. Ejemplo, la población fue de, ¿no?, 1.234 habitantes. Entonces, aquí no podemos colocar coma, sino punto, cuando se trata de números grandes. Esa es la normita que nos da, ¿no? El número 6, fechas y años, siempre en cifras. Ejemplo, la reforma educativa se implementó en 1994. Si no podemos colocar en literal, sino en cifra, porque son números enteros, no son fechas y años. ¿Ya? Muy bien. Porcentajes y decimales en cifras. Ejemplo, el 35,6 o el 35,6% de los estudiantes usan jergas urbanas. Entonces, cuando se trata de porcentajes, debemos colocar una coma. Y no en literal, sino en cifras. En cifras. 8. Evitar iniciar una oración con cifras. Se recomienda escribir el número en letras. Ejemplo, 20 estudiantes participaron en el taller. ¿No? Evitar iniciar una oración con cifras. Tenemos que evitar esto. No podemos colocar, porque es una oración, entonces no podemos aplicar, ¿no?, este tipo de errores. Por eso dice evitar iniciar una oración con cifras. Entonces es mejor decir 20 estudiantes, o sea, en literal, no en literal, sino en este, que se llama, en cifras, colocarlo, ¿no? 20 estudiantes participaron en el taller. Entonces así tendría que escribirse. ¿Ya? Bien. Esto es en relación, ¿no?, las reglas para acrónimos. Ahora sí, formato APA, estuvimos aquí. Signos y puntuación, es lo que hemos visto, ¿no? Signos y puntuaciones. Recursos gráficos. Vamos a ir ahí. Recursos gráficos. Vamos a ver las tablas, figuras, notas al pie. ¿Qué vamos a ver en las tablas? Numeradas consecutivamente con título en cursiva arriba, nota explicativa debajo de si corresponde. Ahorita vamos a ver con ejemplito esto.
Luego veremos figuras, gráficos, imágenes, diagramas, numerados con título breve. Debajo, siempre incluir fuente. Notas al pie. Uso mínimo solo para aclaraciones breves, numeradas consecutivamente, ¿no? Bien, entonces estos son los recursos gráficos que vamos a ver ahorita. Ahí está. Tenemos recursos gráficos en formato APA, séptima edición. La APA, séptima edición, establece normas claras para presentar tablas, figuras y notas al pie en trabajos académicos. Aquí te muestro cómo se aplican ejemplos prácticos. Tabla en APA. Reglas principales. Se enumeran consecutivamente tabla 1, tabla 2, así, ¿no? Eso tenemos que colocar. ¿Cuándo se usa esto? Es generalmente cuando estamos haciendo la interpretación, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer recolección de datos, entonces tenemos que tabular, ¿no? Una vez tabulado, entonces a través de Excel u otros programas vamos a sacar gráficos, ¿no? Tablas. Entonces, estas tablas tenemos que hacer con tabla 1, tabla 2, así sucesivamente. Ejemplo. Tabla 1, jergas urbanas en Aymara y su significado. Listo. ¿A ver? Muy bien. Aquí tenemos tabla y nota adaptada de entrevistas realizadas en el acto 2025. Esa notita hay que colocar también, ¿no? Figura, ¿no? Figuras en APA. Figuras. Estas es tablas, ¿no? Estamos hablando de tabla. Ahora vamos a hablar de figura. Figura 1. Bueno, ¿cuál es su reglita primero, no? Se enumeran consecutivamente figura 1, figura 2, así sucesivamente. El título va debajo de la figura en cursiva, tiene que ir, ¿no? En cursiva. Se debe indicar la fuente si no es propia. Si no es propia. Entonces acá dice, ¿no? Figura 1, mapa sociolingüístico de zonas con uso de jergas urbanas en La Paz. Listo. ¿No? Aquí va a ir, por ejemplo, la imagen más o menos, ¿no? Aquí va a ir. Aquí va a estar la imagen. O va a estar, por ejemplo, figura, digamos, ¿no? O figura. Nota, al final, ¿no? Elaboración propia a partir de datos del campo 2025. Elaboración propia. Notas al pie, es otro, ¿verdad? Notas al pie. ¿Cuál va a ser su regla? Sus reglas principales. En este caso va a ser, se usan para aclaraciones breves o referencias adicionales. Se enumeran automáticamente en el texto, no deben sobrecargar el documento. Ejemplo, en texto. En término UTA es central en la identidad urbana y humana. Nota al pie, ¿no? Esta es una frase, ¿no? Que está dando, el término UTA es central en la identidad urbana aymara, ¿no? Esto puede ser, digamos, una frase. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar, ¿no? Nota al pie, colocarlo, por ejemplo, número 1, ¿no? Si va a haber, digamos, otras notas al pie, vamos a colocar número 2, 3, 4, 5, así, ¿no? En cada hoja. Entonces, entrevista realizada en el Alto. Los jóvenes señalaron que UTA también se usa como metáfora de pertenencia comunitaria. Listo, esta es la aclaración. Nota al pie de la página de salida. ¿Ya? Dependiendo cuánto haya, ¿no? Puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, puede llegar hasta 80, dependiendo cómo, ¿no? Se haga en una tesis doctoral, maestría, una monografía, ensayo, artículos, etc., ¿no? Bien. Estos serían, mis estimados participantes, en relación, por ejemplo, a recursos gráficos. ¿Ya? Bien. Ahora, por ejemplo, viene también citas textuales. ¿Ya? Citas textuales. Veamos las citas textuales. Cita corta, menos de 40 palabras, ¿no? Citas textuales. Cita corta, menos de 40 palabras. Se integra dentro del párrafo entre comillas.
Cuando nosotros vamos a hacer una cita, ya, pero tiene que ser menos de 40, tenemos que colocar entre comillas. Como dice acá, ¿no? Abrir la comilla. La escritura académica no se adquiere de manera espontánea, sino mediante procesos guiados que integran reflexión, práctica y retroalimentación. Cierre comillas, abrimos paréntesis, Carliño, 2004, página, ¿no? 15, cierro paréntesis y pongo punto, ¿no? Punto final. Es una cita corta, menos de 40 palabras. También existen citas en bloque, más de 40 palabras. ¿Cómo tenemos que hacer acá? Se presenta con sangría, ¿no? Sin comillas, el párrafo separado. Tenemos que hacer una sangría, ¿ya?, en el documento. Sin embargo, no llevan comilla. Carliño, 2004, sostiene que la escritura académica no se adquiere de manera espontánea, sino mediante procesos guiados que integran reflexión, prácticas y retroalimentación. Estos procesos permiten que los estudiantes comprendan la lógica de la producción textual y desarrollan competencias discursivas que les permitan participar de la comunidad académica, ¿no? Punto, ojo, punto, abre paréntesis, página 15, cierro paréntesis, y sin punto final, porque el punto final está antes de la paréntesis, ¿no? Ya, entonces esta es una cita en bloque, más de 40 palabras. Muy bien. Bien, mis estimados participantes, ahí estaríamos terminando ya en cuanto a lo que es la norma APA, pero sin embargo, mis estimados participantes, yo tengo otro documento, ya, donde esta tarde lo vamos a ver, ¿no? Este parte, lo que son las tablas, las figuras, y aquí está con más detalle, ¿no? Con ejemplitos, ¿no? Ya. Aquí está, por ejemplo, dos citas, cita textual, citas de menos de 40 palabras, citas de más de 40 palabras, aquí, citas de parafraseo, reglas según número de autores, ya, aquí está todo, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos saber. 3 referencias, libro, coautor, o libro con autor, publicaciones periódicas, artículos, ¿qué más? A ver, artículos de revista, otro tipo de textos, informes, tesis y trabajo de grado. Tenemos aquí simposios y conferencias, material de electrónico. Estos aspectos estaremos abordando, mis estimados participantes, esta tarde. ¿Ya? Nos vamos a referir específicamente ya a estos ejemplitos. De todas maneras, les voy a pasar este diapositivo. No, esto es un PDF, creo, sí. Les voy a pasar, ¿no?, al grupo de WhatsApp para que también tengan, ¿no?, conocimiento. Pero esta tarde vamos a aclarar, vamos a ir uno por uno, ejemplo por ejemplo, para que ustedes puedan tener también el conocimiento. Bien, con esto prácticamente, mis estimados participantes, estaríamos terminando. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? Entonces somos 14 participantes, conmigo los 14, no son 13 en realidad. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Ya?
No habiendo preguntas, entonces, mis estimados participantes, estaríamos terminando la clase y pues en las clases de retroalimentación nos estaríamos viendo esta noche, ¿ya? Y ahí es donde también me pueden consultar, ¿no? Y de repente vamos a trabajar con algunos ejemplitos más también, ¿no? Para que este documento realmente, digamos, sea aplicado en sus trabajos. Bien. No habiendo mis consultas, nada, pues nos vemos esta noche, mis estimados participantes. Ha sido un gusto, ¿ya? Sí, adelante, mi estimado. Sí, adelante, mi estimado. Maribel, adelante. Maribel, adelante. Sí, buenos días. Yo he entrado un poquito tarde a la clase. Ya. No sé si habrá pasado más antes la asistencia. Sí, enseguida voy a llamar. Enseguida. ¿Ya? Bueno, ¿Ya? Bien. No hay más preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a llamar la lista. Permítame un ratito, por favor. Un ratito, estoy abriendo el documento para llamar la lista. Un segundito, por favor. González Durán, Daisy Leonides. Presente. Ya, muy bien. Martínez Serrano Grover. Ahí está, Martínez. Mancilla Quinteros Lilian. Martínez Serrano Sonia Ruth. Montoya Portillo Patricia Gilda. Aguilar Saucedo Eric Antonio. Basualdo Martínez. Basualdo estaba, ¿no? Ya. Mamani Quispe María Rebeca. Presente. Bien, muy bien. Flores Orozco Claudia. Juaniquina Pasa. Lisidro Saca Mariluz. Vargas Rodríguez. Mamani Chura Nancy. Ya, está. Aro Mamani Víctor. Casa Mamani Álvaro Eloy. Mollo Guaita Luis Alexander. Presente, licenciado, buen día. Buenos días, muy bien. Cota Martínez Daisy. Presente, licenciado. Buenos días. Muy bien. Rocha Rosel Abril Adriana. Rocha Rosel. Espinosa Loza. Pachajaya Ávila. Vilca Meguillanes Evelyn. Nina García Luz. Presente. Ah, muy bien. Méndez Burgoa Angélica Daniela. Presente. Muy bien. Luis.
Ya. Ramos Sánchez y Bonet. Flores Godoy, Fabio, Willy. En sala presente, licenciado. Muy bien, Buen día. muy bien, muy bien. Mamani Quispe Maribel. Presente, Lice. Ya. Mercado Castillo, Aureo. Nina Mamani Javier. Contreras Tarqui Everton. Quispe Johnny. Presente, licenciado. Muy bien. ¿Alguien no está en la lista? ¿O alguien no ha llamado? Disculpe, buenos días. ¿Apellido? Abril Rocha Rosel. Ya, ¿dónde? Lo siento. Ya, no se preocupe. Ya, ¿alguien más? Bien, mis estimados participantes, eso sería todo y bueno, pues nos estaríamos viendo esta noche. Que les vaya bien, que tengan un excelente día. Bueno, pues nos vemos. Buenos días a todos. Dicen David. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día y a todos. Recordar que siempre la asistencia es muy importante en las clases sincrónicas porque tienen que tener el 75% de asistencia. Las clases de retroalimentación solo son para dudas, para aquellos que tienen dudas en las actividades. Recomendarles siempre, veo que están 10 participantes, hasta dicen David también de la universidad. En sala y mi persona más el David y bueno 10 participantes de los 30, entonces por favor recomendarles a cada uno que no estén digamos